y armé toda una pared con esos ladrillos que yo había hecho el wrapping, y algunos ladrillos estaban como que estaban por salir y otros directamente caídos. Era mi idea de la represión. Llega un momento que, viste, empieza a empujar y después se viene todo abajo, ¿viste? O sea, el muro cae, digamos, ¿no? Hoy entrevistamos a Norma Bachetti y bueno, yo soy Mónica Salomón. Bueno, Norma, estuve leyendo tu currículum y tenés una actividad muy interesante, una trayectoria importante y nos resulta sumamente beneficioso que nos cuentes tu trayectoria, que nos cuentes cómo fue tu evolución. Vos naciste en Rosario. Sí, soy Rosalina. ¿Y Eh, cuándo viniste a Buenos Aires? yo tenía 22 años cuando me fui a Buenos Aires, de Rosario. Sí, me fui con mi marido y ya, para allá y mi hija. Y ya me quedé a vivir ahí. Eh, yo empecé, en realidad, eh, yo empecé mi carrera con el arte, digamos, porque acá suena pomposo, ¿viste? En Estados Unidos, yo fui a hacer una presentación allá en Estados Unidos y me dicen, ¿usted es la artista? Y vos sabés que a mí me dio vergüenza decir sí. O sea, decir soy la artista, ¿viste? Como que en la Argentina eso suena como pomposo. Y en Estados Unidos, cuando le dije sí, 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 me dice ella, como, ¿no? Como si sos zapatero, ¿qué sos zapatero? ¿No? Como algo normal. Bueno, pero digamos, vuelvo. Empecé mi trayectoria artística de muy joven en Rosario como bailarina clásica del Ballet Estable de Rosario. Donde por supuesto me pagaban y todo, y estuvimos bailando incluso en el Colón de Buenos Aires, para la Revolución Libertadora, me acuerdo haber bailado para ellos, para Aramburu y Rojas en aquella época, así que imagínate los años. Y después comencé con tapicería, con John Wall y Gracia Cutuli, y excelentes, y después en Uruguay con Arostegui. Bueno, trabajé muchísimo, muchísimo, tanto que tuve que, después de varios años, abandonar la tapicería porque se me dormían los brazos de tanto trabajar, porque se considera un trabajo insalubre la tapicería, como lo hacemos nosotros, ¿no? Con los telares de alto liso. Y bueno, se me dormían los brazos, me tiraban el cuello, me ponían todo. Así que bueno, ahí después continué con joyería, porque siempre tengo que hacer algo. Y estuve muchos años trabajando con joyería one of a kind, que le llaman, una pieza de cada firmada, como si fuera un cuadro, ponele. Y las vendía en Estados Unidos, en galerías de arte en Estados Unidos. Eso por muchos años también. Yo simplemente mandaba, las hacía en Buenos Aires y las mandaba por correo, ¿no? Imagínate, en aquella época, a Estados Unidos, por Federal Express. Y bueno, después hice una exhibición como para hacer el corte y finalizar de tapices y joyas. Eso fue en Buenos Aires también, en la Galería Ática. Y después ya seguí con joyería, donde me iba muy bien, la verdad. Sí que he trabajado mucho, sí, he trabajado mucho. Vamos a hacer hincapié, si te parece, en la parte textil. Sí, Eh, ¿Cuál fue tu experiencia con Gracia y con John Wall? ¿Qué diferencias encontraste entre un taller, entre otro? John Wall fue primera, digamos, ¿no? Muy importante en mi carrera, porque fue la que realmente me enseñó las bases de la tapicería y más. Y como buscaba más todavía, me fui trabajé en Uruguay con Arostegui,
gran tapicista, realmente, que me impresionó mucho porque una vez lo veo trabajar con hojas secas, como que la fibra era la hoja seca y la ponía en la urdimbre. Y yo le dije, pero maestro, eso no va a durar. ¿Cuánto puede durar ese tapiz? Y me dijo, ¿y a quién le importa? Siempre me llamó la atención eso. Me quedó. Son esas cosas que te quedan. Sí, tres maestros muy distintos, pero todos me aportaron muchísimo conocimiento, la verdad. Sí, me sirvieron muchísimo. También, aparte de exponer, te dedicaste a la enseñanza. Sí, es verdad. Sí, yo tenía un taller en mi casa que armé a propósito con grandes telares y tenía muchas alumnas. ¿Y a dónde quedaba el taller? En Gorostiaga 1785. Esa casa era grande y cuando me fui de ahí, porque después compré en Puerto Madero, porque me habían instalado un supermercado enfrente y era un infierno, no podía salir con el auto porque siempre había un camión ahí adelante, y dije, bueno, me voy de acá, era una casa divina. En ese lugar, me acuerdo que cuando yo me instalé, ya tenía mis alumnas, y me acuerdo que venía mucha gente, y yo vivía, viste, cuando te mudás, pagando, pagando, pagando. Y entonces me acuerdo que la chica me dice, bueno, Norma, llegó fin de mes, tenemos que pagar. Y yo dije, sí, sí, ¿cuánto les debo? Y me dice, no, Norma, nosotros te tenemos que pagar a vos. Porque ya tenía la locura de pagaba, pagaba, pagaba. Sí, sí, ¿cuánto les debo? No, no, nosotros tenemos que pagar. Ah, qué suerte, menos mal. A favor. ¿Qué técnicas enseñabas? Ah, tapicería mural. Sí, como gobelinos. De Ujú. hormiga, sí. Timbre de alto liso y eh, grandes eran, bien grandes. Tanto que sí, tenía, me habían hecho, mi marido me había hecho como una escalera que iba escalando así para venir desde abajo a medida que iba pasando los tapices, iba subiendo la tabla más arriba, más arriba, más arriba, como hacen los pintores, ¿no? Al final terminaba arriba de todo. Eh, Muy lindo, era fantástico. Fue una época maravillosa de mi vida, muy rica en muchos sentidos. ¿Y qué materiales utilizabas en esta etapa? Bueno, de todo, porque, por ejemplo, fibras como cáñamo, por ejemplo, que las tenía yo misma. Recuerdo que se ponía caliente el cáñamo, cuando se calienta se retuerce todo, entonces yo ponía todas las sillas de mi casa arriba de la mesa y empezaba a estirar el cáñamo en todas las sillas, así hasta para poder, después de teñidas, por supuesto. Y gané varios premios, ustedes lo deben saber ahí. Me acuerdo haber ido a Roma, yo había ido varias veces, pero una señora que me acompañaba, me dice, ¿no me acompañarías donde mataban a los cristianos, el círculo, ese, Coliseo. el coliseo? Y entonces le digo, yo ya había ido varias veces, pero yo dije, bueno, la voy a acompañar. Y la acompañé y me di cuenta que mi visión de esa época era muy distinta a cuando yo era más niña y lo viví de otra manera, muy intensa. Entonces, cuando volví, dije, voy a usar esos ladrillos que usaban los romanos antes, que no, unos ladrillos flacos y largos. Por supuesto, cuando compré los ladrillos para hacer la obra que pretendía hacer, que se llamaba Represión, por la cual gané un premio bastante importante, me empecé a hacerla y empecé a tratar de darle el color de Roma, ¿viste? Ese color medio naranjoso que tienen los de Roma. Distintos colores dentro del naranja, así que teñía y teñía y teñía. Y envolvía, compré ladrillos, los que había en la Argentina, los normales,
y los hacía wrapping en los ladrillos, cubriéndolos todo con el cáñamo ya coloreado. Que me quedaban todas las manos pegoteadas, no sabía lo que era eso. Y hice mucho, mucho. Después agarré una tabla, así fue como lo presenté en el Salón Nacional, una tabla blanca, que pinté yo, por supuesto, montada arriba del ladrillo para que quede a una distancia así del piso, y armé toda una pared con esos ladrillos que yo había hecho el wrapping, y algunos ladrillos estaban como que estaban por salir y otros directamente caídos. Era mi idea de la represión. Llega un momento que, viste, empieza a empujar y después se viene todo abajo, ¿viste? O sea, el muro cae, digamos, ¿no? ¿En qué época fue esa obra? No me acuerdo las fechas, ahí me mataste. Mira, te voy a decir, los premios fue ese, después fue Cuando el alma se va, porque yo había tenido una experiencia de vida después de la muerte en una operación que tuve, y por supuesto quedé muy impresionada por todo lo que viví. Entonces dije, voy a hacer una obra de lo que me ocurrió. Y entonces hice como una especie de maniquí, imagínate, de 2 metros y pico era. Estas son todas obras que fueron compradas por el gobierno nacional. Quedaron ahí, quedaron en algún lado, estarán, no sé. Y bueno, este caballero era un hombre todo hecho de gasa y cinta adhesiva. Era un ser humano muy grande, como de 2 metros, que lo empecé a hacer en el piso, porque era tan alto. Y me acuerdo que el día antes de presentarlo en el Salón Nacional, eran como las 4 de la mañana, lo levanto así, agarrándolo de un piso más alto, y dije, Dios mío, ¿qué he hecho? No tenía cómo colgarlo, no había pensado en cómo colgarlo. Así que lo desperté a mi carpintero y le dije, por favor, haceme algo. Me hizo como una especie de percha donde lo colgué de los hombros al personaje. No estaba muy bien. Me dijeron, no ganaste el premio del Salón Nacional, el primer premio, porque estaba mal colgado, cosa que fue así. Pero bueno, gané muy bien. Y lo que fue muy gracioso, porque yo iba a la farmacia de la esquina a comprar, fui y le dije, ¿tiene gasa? Sí. ¿Cuántas tiene, señora? Bueno, ¿cuántas precisa? Digo, ¿cuántas tiene? Bueno, tengo una caja, bueno, deme la caja entera. La señora le llamó la atención. Después lo mismo con la cinta adhesiva. Y a cada rato iba a comprar gasa y cinta adhesiva, cantidades. Y entonces la señora me dijo, no, yo la próxima vez se lo llevo yo. Y dije, bueno, y yo estaba trabajando en el piso con la obra, y ella viene, y mi puerta tenía un vidrio, ¿no? Entonces ella trataba, dice, señora, me dice la chica, vienen a traerle la gas y digo, sí, sí, sí. Y la veo que ella estaba así, ¿qué estaba haciendo? Entonces digo, hágala pasar. Entonces viene y me dice, ¿y usted? ¿Para qué hace esto? Digo, para presentarla en el Salón Nacional. Y, dice, ¿usted va a exponer ahí? Le dije, no, eso sí me aceptan. O sea, usted no sabe si la van a aceptar y ya hizo todo eso y compró toda esta casa. Me hubiera dicho que era para el arte y le hubiera hecho un descuento, o sea, que para los enfermos no, pero... Entonces me dijo, señora, si la llegan a aceptar, avíseme, porque yo quiero verla ahora. Bueno, entonces, bueno, gané el premio y ella fue con toda la familia, muy paqueta, y le decía a todo el mundo, la gasa y la cinta adhesiva son mías, son muy orgullosa ella de que, bueno, después hice Yo y mis demás también, que también gané otro premio, había muchas. ¿Podés contar cuál es la obra Yo y mis demás? Porque es interesante lo que hiciste. Yo y mis demás sí, bueno, tiene una forma bastante extraña, muy grande también, era de lona blanca y me pasaba horas cortando fajas de lona
o sea, la idea que yo tenía era como un libro, ¿viste? Cuando abrís el libro y le haces trrr, ¿viste? Que quedan las hojas una sobre la otra, así, apenas viéndose. Entonces yo hice eso con los pedazos de lona que imprimía los nombres de la gente que yo he conocido en mi vida. La que he conocido la hacía en negro y las que resultaron importantes en mi vida las imprimía el nombre en rojo. Entonces había, por ejemplo, en negro, en rojo, negro, rojo, bueno, así, ya, de rojo no había muchas, como podrás comprender, había más de negro. Y había muchos nombres, iba poniendo, había capas y capas y capas de eso, ¿no? Y cuando ganó el premio, estábamos exponiendo ahí donde ahora es la Galería Pacífico, y me acuerdo que yo estaba delante de la obra porque me gusta escuchar la gente, ¿no? Lo que dice la gente. Por ejemplo, en esa oportunidad yo veía que la gente buscaba su nombre, a ver si estaba, ¿no? En mi nombre. Y entonces, por ejemplo, con Represión, que se puso ahí en una galería en la calle Alvear, era, bueno, ahora no me acuerdo, una galería muy importante que todavía está, que se ponían los premios del Salón Nacional, y estaba mi hija, chiquita en esa oportunidad, ahora ya tiene 50 años, y me dice, mamá, aquella señora dijo que hay que ser muy loca para hacer una obra como esta. Ella estaba muy enojada y quería que yo fuera a pelear. Y dije, no, quédate tranquila, es su opinión y su visión de la obra está bien. Si ella siente eso, no te preocupes, Lorena, está todo bien. O sea, me gustaba saber la opinión de la gente, ¿no? Interesante, muy interesante, había de todo, a favor y en contra, asombrados y otros eh, que les gustaba la obra se sentían representados de alguna manera. Sí, también dictaste conferencias. Ah, sí, me pedían muchas conferencias, sí. Sí, pasaba los slides, en aquella época eran slides, con los proyectores y di muchas conferencias, sí, en varios lugares. Cuando me pedían iba, sí, sin duda. Tenía muy buenas compañeras, en esa época había gente realmente maravillosa. Bueno, por ejemplo, Silvina Trigos, Carola Segura, los que me acuerdo así, eran gente muy valiosa y muy compenetrada con la obra, el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Apasionadas, como yo también, a ver, que si lo ves. Hoy hablaste de que cuando trabajabas con fibras, sobre todo con cáñamo, vos lo teñías. ¿Y con qué teñías el cáñamo? Yo compraba en Estados Unidos, tenía la suerte de viajar con mis padres y como estaba en eso, iba y compraba unas tinturas especiales que eran unos jarritos y me compraba, tenía todos los colores, así que eran muy buenas las tinturas, muy buenas. No me acuerdo el nombre ahora de las mismas, eran unos tachitos así chatos, eh, las compraba en Estados Unidos. Pero también trabajaba con lanas, viste, como cuando expuse en la tapicería El Sol, la Galería El Sol, eh, me acuerdo, me acuerdo que yo estaba en Rosario, yo era rosarina, y me acuerdo que abrieron una galería de tapices en Buenos Aires que se llamaba El Sol. Y entonces era de unos armenios. Entonces yo hago un tapiz que a mí me gustaba, que había salido bien, y lo agarro, lo enrosqué abajo de mi brazo y me fui a Buenos Aires y me voy a la galería. En ese momento estaba exponiendo a Arostegui en la galería, que me acuerdo, que me encantó su obra. Y entro y entonces pongo el tapiz, no tenía dónde ponerlo, viene un joven, dice, ¿qué le puedo decir? Dice, mire, y le pongo el tapiz en el piso.
Y digo, mire, soy una tapicista rosarina, yo hago esto, no sé si le interesa para exponer en algún momento. Y me dicen, bueno, dice, pase que había como un tablón blanco y atrás, que donde había un tapiz muy importante, que era el frente, digamos, y atrás estaba el escritorio del que manejaba, del director de la galería. Entonces me dice, vaya a hablar con el director. Hablo con el director, el tapiz queda ahí afuera, sobre el piso, en la galería. Y entonces el señor me dice, bueno, sí, no lo había visto al tapiz él. Y digo, sí, soy una artista rosarina y trabajo con tapices, me gustaría hacer una exhibición acá si fuera posible. Dice, no, no, mire, este año tenemos todo completo, imposible. Vamos a probar el próximo año, usted vuelva. En el interín de esa charla, viene el empleado y dice, señor, ¿cuánto cuesta el tapiz ese? ¿Cuál tapiz? Dice, el que está en el piso. Dice, hay una mujer que pregunta por el que estaba en el piso, que era el mío. Entonces el tipo se levanta, va, habla con la señora, yo sentadita ahí, ¿no? Vuelve y me dice, ¿te parece bien $5.000? Yo, sí, no podía creer lo que me estaba diciendo. Entonces, sí, sí. Entonces, bueno, está vendido. Entonces, me vende el tapiz, vuelve, se siente y me dice, ¿para cuándo querés la exhibición? De pronto se abrió todo el panorama. Así empecé ya a trabajar mucho con Buenos Aires y distintas galerías en el mundo también. Había que nos llevaban, grupos de gente que nos llevaban, pero hasta Japón, Kioto, puse en Kioto. Sí, he trabajado mucho. Ahora pinto. Y cuando estabas en Rosario, ¿con quién te formaste? No, en Rosario no me formé con nadie. Yo me tomaba el tren y me iba, o el ómnibus, o el avión, o lo que fuera, y me iba a Buenos Aires a tomar las clases Ah, primero con Gracia, y después ya con John, y por último con Arostegui en Uruguay, que también me tomaba el avión y me venía a Uruguay a tomar clases. claro. Y bueno, vos tuviste una movida muy importante en los años 70. Sí, Eh, claro. Institucionalmente, ¿había alguna organización que te nucleaba? No, yo trabajaba sola, me las arreglaba sola. Había no sé qué era, Lorenzetti era, que juntó a varios tapicistas y hizo toda una exhibición a nivel mundial. A tal punto que cuando expuse en Estados Unidos, yo llevo un montón de slides cuando viajé a Los Ángeles, a la casa de unos amigos de mi marido, y llevo unos slides para mostrarles lo que hacía de tapices. Y entonces ella me dice, pero vos tenés que poner acá. Y digo, ¿cómo voy a poner acá en Los Ángeles? Me parecía exponer en Estados Unidos, era wow. Entonces, sí, yo, no, le digo, me da vergüenza. Dice, no, yo te llevo. Me llevo a una galería en Melrose Avenue, me acuerdo, y yo le entrego los slides. Y el tipo mira y dice, pero yo conozco esta obra. ¿Y cómo la conoce? Claro, era que Lorenzetti había hecho ese grupo de artistas y había hecho envío de muchas obras, mías entre ellas, a muchas partes del mundo. Y él me dijo, sí, yo esto lo vi allá, acá en Estados Unidos, porque esa obra fue itineraria, esta presentación que hicieron esta gente, por muchas partes del mundo. Entonces, Estados Unidos y también Europa. Y el hombre había visto mi obra en Estados Unidos, que cosa que a mí me asombró. Yo no pensé que me hubieran conocido, pero sí. Y entonces sí, me dio para hacer una exhibición en la galería de él, en Melrose Avenue, en Los Ángeles, que es la calle esa donde ponen las manos los artistas, ¿viste? En el piso. Tengo muchas historias, las voy a aburrir, chicas.
No, no, es muy interesante escucharte, muy interesante toda la trayectoria. Y cuando vos hacías tus obras, ¿tenías alguna fuente de inspiración más allá de la que contaste de represión, te inspiraste en el Coliseo? Sí, hacía muchas cosas. Por ejemplo, esta escalada al poder, porque cuando expuse también en el Salón de Mini Tapices, yo me expresaba mucho a través de mi obra también. Entonces, escalada al poder hice toda una escalera textil que se iba achicando arriba, ¿no? Y puse, era mini tapiz, ¿no? Y puse todo alfileres, muchas alfileres al principio de la escalera, como en el primer escalón, clavadas para arriba. En el segundo escalón un poco menos, después menos, y ya cuando estás en el poder hay dos o tres nomás que estás compitiendo con cada vez con menos gente. También me acuerdo que fue a Zombatelli, yo le envié una cajita, ¿viste?, de cartón, y cuando me lo enviaron de vuelta, me dieron una especie de baúl de madera precioso, que yo lo usé mucho tiempo como mesa de luz, para proteger el mini tapiz que estaba dentro de esa caja gigante que me habían mandado de madera, todo divino, con unos enganches espectaculares. Eh, Sí, me sentí un poco avergonzada de cómo yo se lo había mandado y cómo yo lo recibía de vuelta, ¿no? La verdad. Eh, no, con mucha calidad, la verdad. Y después tantas otras. Hice otro con una base de acrílico, pegué como unos medios semicírculos en el acrílico, así que es muy grande ¿no? Y le hice hacer en el semicírculo ese todos unos agujeritos que había que hacer, para lo cual fui al escultor Gamarra, que era amigo mío, y le dije, che, haceme los agujeritos en el acrílico, que tengo que pasar todas las lanas a través de los agujeritos. Él me acuerdo que se enojaba muchísimo porque decía, Norma, porque yo quería uno bien pegado al otro, entonces el calor al penetrar dentro del acrílico hacía que muchas veces se uniera al agujerito de al lado. Le daba mucho trabajo eso. Y me dice, no puedo tan junto, me acuerdo. Bueno, le dije, bueno, hazlo como puedas. Y hizo montones de estos semicírculos que yo pegaba a la base de acrílico, muy gorda la base de acrílico. Y terminó un tapiz muy, muy grande, la verdad. Y entonces hice, todo eran al yo poner la fibra en el semicírculo, caían como tubos de lana que iban en degradé de colores, todo así, y terminaba como en puntas. Bueno, gané un premio con eso y les pusieron también en lo que en ese momento era una galería, no sé cómo lo usaban, pero bueno, era lo que hoy es la Galería Pacífico. Y me acuerdo que ya lo había entregado al tapiz para que lo colgaran, y yo estaba en mi casa y me llama y dice, señora, venga urgente. Cuando voy, estaban los colgadores de la obra con la cabeza agacha, se les había caído y se había partido gran parte de la obra. Yo me acuerdo que era invierno, pero yo me acuerdo que yo me paré adelante de la obra cuando la vi partida, la exhibición era a la noche. Y yo me acuerdo que hice así, y vos sabés que estaba toda empapada yo, hice de los nervios, y era invierno, pero me empapé, me acuerdo se me pegó la ropa en la piel. No dije nada, hice, ¡ah! Y los miré a ellos, que estaban con la cabeza agacha, y digo, vayan a comprar pegamento. Y entonces, bueno, fueron a comprar pegamento y que por lo menos que sirva para ser expuesto, si bien no para ser vendido. Y, y bueno, lo pegamos, pegamos el acrílico ese, era muy pesado además. Y se puso esa noche.
Y vino un señor que tenía un campo, tenía, me acuerdo, y quería que le hiciera ese tapiz. Le dije, no le puedo hacer ese tapiz porque está roto. Me dice, pero yo lo quiero comprar y hágame uno en blanco, me dice. Porque le dije, señor, mi tapiz es un degradé de violetas. Y así lo pensé y así va a quedar. No voy a hacer uno blanco. Discúlpeme. Me acuerdo que, claro, es que es como que te dicen, bueno, haceme ese cuadro, pero pintámelo en azul para que haga juego con la alfombra, ¿viste? Una cosa así. Eh, no hay algunos, no tienen idea del respeto que se debe tener por una obra, ¿no? Eh, si el artista le hizo así, así debe quedar, vos no podés meterle la mano encima. Sí, y tenés una obra también que es puesta en un salón municipal que se llama Llueve en el Paraíso. ¿Te acordás de esa obra? Sí, Lluvia en el Paraíso. Bueno, yo me acuerdo el nombre, no me acuerdo del diseño. Sí que hice uno también, que era con todo árboles y un señor con un carro. Había árboles de este lado y árboles de este lado y había como un claro en el medio y arriba estaba lleno de estrellas, era de noche, supóngase, y había un señor con una toga blanca con un carro y había montones de estrellas que en ese claro caían y caían dentro del carro. Y la obra se llamaba Recolector de Estrellas. Ese me acuerdo perfectamente, el Recolector de Estrellas. Tanto es así que ahora quiero pintarlo a eso, porque me gustaba mucho esa obra. Yo en el paraíso, o sea, mi vida está muy reflejada en los tapices que he hecho. Y yo en el paraíso porque en esa época me empecé a llevar mal con mi marido. Y lo que, por eso se llama Llueve en el Paraíso. O sea, perdón que no te pueda dar más datos, pero esa es la verdad. Y tuviste, cuando se creó el Centro Argentino de Arte Textil, ¿tuviste Sí, alguna participación? sí, sí, claro, muchas, muchas. Con ellos, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Había un grupo que trabajaba mucho. eh, y éramos bastante unidas, sí. Dentro de todo, la competencia normal que había, naturalmente con algunas, con otras no. Yo siempre hay, dentro de un grupo de gente, siempre hay alguien que puede destacarse en ciertos aspectos no muy santos, pero en general eh, fuimos muy buenos compañeros. ¿Y para vos fue importante que existiera una institución que nucleara a los artistas textiles o vos trabajaste siempre en forma individual? Sí, yo trabajaba de forma individual, pero por supuesto que para mí era importante, porque era un reconocimiento al trabajo. Fíjate que cuando yo empecé no estaba de moda el tapiz, ocurrió después, a posteriori. Yo empecé tapiz porque tapicería me gustaba, o sea, que era algo que quería hacer, pero de pronto empezó a transformarse en moda y todo el mundo compraba tapices, era una cosa, por eso te digo que yo trabajaba tanto que se me dormían los brazos. Era una cosa, una época y me dijeron que ahora empezó de nuevo. Gente que vino de Estados Unidos, conocidos míos, me dice, digo, bueno, yo ya ahora no hago más tapices, estoy pintando. Me dice, porque ahora es la gran moda de nuevo. Parece que ha surgido como otro honguito así, viste, de estos que salen de la moda, porque se pone de moda cualquier cosa, se ponen de moda los perros. Pues ya no ves más perros de policía en la calle, ves todo eso con los ojos desorbitados, viste. Se ponen de moda las plantas. Ahora todo el mundo quiere tener una palmera. O sea, los ficus ya no existen. O sea, es increíble este mundo de lo que es la moda, es muy extraño para mí, es algo digno de estudio, eso. Sí, es sociológico, claro. ¿Y en qué época te dejaste el tapiz? ¿Te acordás? Yo no me acuerdo, pero yo tendría,
porque en el interín empecé temprano en tapicería, pero más o menos sí, y como a los 18 años habré empezado. Tengo 83, así que imagínate, estamos hablando de... No, tenés que perdonarme que no tenga tanta memoria y que no tenga acá conmigo los No, no papeles. hay problema. Perfecto. Así que se me hace a veces complicado poder responderte como corresponde. En el interín, o sea, también, algo que no tiene nada que ver con la tapicería, como era bailarina, después de eso canté y bailé en la televisión, en Casino Philip. O sea que hubo toda una época de mi vida que le dediqué a cantar y bailar en la televisión y cantar en fin, con Malvicino, me acuerdo de la orquesta, y canté con todo el mundo, canté con Palito Ortega, canté con Janés, con millones de... Bueno, pero fue muy divertido ese momento también. Después falleció mi hermano y entonces ya no continué con eso, decidí ayudarlo a mi padre eh, en su trabajo, que era el que ocupaba mi hermano. Y bueno, yo ocupé el lugar de mi hermano cuando él faltó, así que dejé de cantar y bailar porque eso me requería tener que salir de Rosario y girar por Argentina y el mundo, es decir, no, no lo iba a hacer. Así que me quedé en Rosario y apoyé a mi familia. ¿De qué se Y, dedicaba tu papá? mi padre era bodeguero, sí. Y yo hice la parte de promoción y publicidad, que era lo que más sabía, claro. O sea, y ahí gané 2 premios. Uno, primer premio internacional de cortometraje. Bueno, tuviste una vida sumamente activa. Sí, sí. Sí, y todavía te digo. Soy abuela y sigo jorobándolo. Ahora voy a hacer una exposición de mis cuadros en el Yacht Club. Me invitaron en el Yacht Club de acá de Punta del Este. ¿Y sobre qué estás pintando? ¿Óleo, acrílico? Acrílico, sí, yo el óleo no tengo la paciencia de esperar que se seque. Así que pinto acrílico y pinto la naturaleza. No pinto seres humanos, pinto la naturaleza. Eh, me, me especializo en eso. Soy muy figurativa, muy figurativa, casi fotográfico, porque me acuerdo que tuve que llevar un cuadro para Estados Unidos y yo saco la foto. Antes se podía, no era como ahora, viste, es todo un lío ahora. Entonces llevo el cuadro, lo envuelvo bien, todo bien, para que no me lo dañen, con eso bien, con madera y qué sé yo, y le saco una foto antes. Entonces, cuando llegó a la aduana, me dice, señora, ¿eso qué? Le dije, eso es un cuadro. ¿Qué hago yo? Le digo, mire, esta es la foto. Me dice, no, esa es la foto del lugar. Yo quiero la foto del cuadro. Le digo, señor, esta es la foto del cuadro, no la del lugar. Así que tuve que abrir para mostrarle que era el cuadro, no era el lugar. Y entonces la próxima vez que tuve que llevar cuadros a Estados Unidos, cuando le sacaba la foto, le ponía la mano encima, así, para que vean que no era el lugar, sino que era el cuadro. ¿Y joyería ya dejaste de hacer? Sí, joyería dejé de hacer. Lo que pasa es que era mucho trabajo. Yo la llevaba a mi hija al colegio a la mañana, le iba a buscar a la tarde y seguía en el taller a veces hasta las 9 de la noche, porque en Estados Unidos vivían pidiendo, ¿viste cómo son ellos? No es que te piden 10, te piden mucho. Yo, ¿y por qué piden tanto? Y dice, porque los vendemos, claro. Entonces ¿y sabes qué? Era tanto trabajo, yo no le podía dar la mano a la gente porque lo hacía yo, o sea, hacía el diseño, compraba la granalla de plata, la pasaba por la laminadora al grosor exacto que yo quería, lo cortaba con el cosí, o sea, todo muy manual, razón por la cual les fascinó tanto en las galerías en Estados Unidos, porque no están acostumbrados a un trabajo tan manual desde el comienzo al fin de la pieza. Y entonces tuve mucho éxito ahí, pero era demasiado, ya me estaba quedando sin vista
y era agotador. Y dije, bueno, no, tengo que hacer otra cosa porque no aguanto más. O sea, me acuerdo que le dije a la galería, le dije, mire, me dijo, bueno, tenés las puertas siempre abiertas, Norma, pero bueno, no, nunca más hice. Pero ahora o sea, yo vendía, pero siempre cuando había una pieza que me quedaba para mí. Yo hacía una y vendía una, pero es mi colección. Pero resulta que la colección está guardada, ¿viste? Como corresponde, en bolsitas, qué sé yo, guardada en un lugar en mi casa. Nadie la ve desde que esa época. Pero resulta que vino una chica que es una del border de 2 museos de Miami. Me dijo, pero yo quiero ver las cosas que vos hacías. Eso fue ahora, era 2 meses atrás. Y yo digo, bueno, yo que nunca muestro. Entonces, bueno, le muestro y dije, pero esto no puede quedar así, esto lo tiene que ver el mundo, qué sé yo soy del borde de 2 museos, yo te voy, ya, le sacás fotos a todas estas piezas, eligió un montón de piezas, que ya ella sabía quién se la iba a vender, esta y para fulano, esta para vengana. Porque además, no sé quién, o sea, yo como las hacía yo, no sé quién me puede reproducir esas alhajas, no las voy a empezar a hacer yo de nuevo. O sea, tengo que buscar a alguien que pueda reproducirla. Y no son sencillitas. Me acuerdo que mi maestro de joyería, un armenio, cada vez que yo le llevaba algún diseño de los míos, me decía, Norma, crucecita, Norma, por favor, porque yo siempre llevaba piezas un poco complicadas, de ejecución complicada, que lo volvía loco al pobre hombre, tratar de enseñarme cómo descular, de poder terminar hacer esa pieza. ¿Y joyería textil hiciste alguna vez? Empecé así. Tanto es así que empecé cosiendo las piezas. Por ejemplo, había hecho un corazón roto, o sea, partido, gordito, viste, un corazón bien divino. Se lo vendí, no tengo yo, no hice reproducción de ese, era hermoso. Y estaba partido. Entonces yo con hilos de plata lo cosía, ¿entendés? Como el corazón cosido, ¿no? En recuperación, digamos, ¿no? ¿Viste? Como cuando sufrís algún mal de amor. Sí. Y hice también una pieza que se llama La primera rueda de la historia, que era una cosa muy grande, también partida en dos y también cosida. Y esa pieza me la compraron en una casa Plata Viva, que se llama en España. Y resulta que me llamaron por teléfono porque me dijeron que me pagaban el día que fuera porque su gente, todos los joyeros que tenían ellos, no sabían cómo hacer para coser como yo cosía la pieza. Así que tuve que ir allá a España y enseñarle a todos los joyeros eso, cómo se cosía la pieza, porque la iban a reproducir muchas veces, porque iban a hacer no solamente pendientes, colgantes, sino también hebilla para cinturones y pulseras, siempre con ese mismo diseño, a distintos tamaños, claro. Así que yo al principio cosía y también metía, por ejemplo, hice el cono de la abundancia y le metí cáñamo adentro, que eso me lo compró, eso le puse en Galería Ástica, me lo compró la dueña. Mira, hay cosas que me acuerdo, no sé por qué hay cosas que me acuerdo. La dueña de las leñas fue la que me compró el cono de la abundancia con el cáñamo adentro. Ese como una flor, digamos, que salía de adentro, algo rico, digamos. Eh, o era fibra, ¿no? Así que sí, empecé uniendo la tapicería, o sea, de alguna manera lo textil con la plata. Mucho, eso lo uní bastante. Hice wrappings en la plata también, con distintos colores. Al principio sí, después ya no, ya me liberé de eso y seguí avanzando. Hice aros, qué lástima que no me los puse, pero bueno, no era para tapicería, pero un aro que yo dije, ¿por qué tienen que ser siempre los dos aros iguales? Porque entonces hacía aros que eran distintos uno del otro, pero que tenían relación. Por ejemplo, la cerradura y la llave. Entonces colgaba una llave y una cerradura. Entonces
no eran iguales, pero tenían concomitancia, digamos, tenían una relación. También con los collares, yo decía, ¿por qué tiene que pender siempre en el centro? No es necesario. Entonces hacía collares donde pendía acá hacia el costado, lo que era bastante complicado porque tenés que, para poder nivelar, para que te quede recto, tenés que tener un peso extra de este lado, dependiendo del peso de la piedra o lo que sea que cuelgues de este lado. Es un encanto todo lo que nos contaste. No sé si querés agregar algo más, que algún recuerdo que tengas, algún mensaje que quieras dejar. No, o sea, me encantaría que la tapicería actual tenga más fuerza. Bueno, en Europa está el Centro de Tapicería de Lausanne, que es fundamental y es importantísimo. Yo he ido muchas veces. Bueno, ahí está, te cuento esto. Estaba Sheila Hicks exponiendo ahí en la exhibición de tapicería de Lausanne. Y voy y veo que esta mujer había agarrado porque allá, claro, era Suiza, de los hospitales, sábanas, pero paquetes de sábanas y frazadas y todo eso. Y la amontonó, ella no lo amontonó, lo hizo amontonar con la gente que trabajaba ahí, uno sobre el otro, así como paquetes, ¿viste? Como fardos. Lo hizo poner todo así, era un montón de fardos claro, como era Suiza, tenían un montón para prestarle, me imagino. Y yo voy y me enojó eso. Le dije, eso es una tomada de pelo, o sea, ¿viste? Y entonces voy, estaba la chica que hacía el recorrido y explicaba las obras, y yo voy con ella. Entonces, cuando llega el de Sheila Hicks, le digo, a mí no me parece bien esto que ha hecho la señora Sheila Hicks, porque además, cuando hablé con los colocadores, me dijeron, y ella estaba apurada, y me dijo, bueno, póngalo así nomás porque tengo que tomar el avión, y se fue. Entonces dije, no me parece bien, me parece una falta de respeto. Yo soy tapicista y esto me parece una falta de respeto. Y me dijo, señora, me dijo, esto es un aprendizaje. Usted no tiene que mirar una obra del artista, tiene que mirar su trayectoria. Ahí me callé la boca y dije, tiene razón, porque yo también, por supuesto, yo no siempre hago cosas fantásticas, hago de todo. Hay cosas que me gustan muchísimo, otras menos y otras que no me gustan nada. O sea, el que hace, no hace siempre maravillas. Nadie, ni Picasso, debe haber hecho también cosas que no le gustaban. O los grandes artistas también. O sea, no es que siempre se hacen cosas perfectas, divinas y maravillosas. El que hace. Y después ve a ver qué salió, ¿no? Me parece que fue un aprendizaje que tuve. Bueno, Norma, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por tus recuerdos y bueno, te vamos a tener en cuenta para otras actividades y otras charlas. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad, fue muy lindo y por supuesto agradecida de que se acordaran de mí. No podía creer que se acordan de mí, ¿no? Después de tantos años. Así que de verdad muy agradecida. Ustedes se ve que se preocupan bastante, también eso es muy lindo. La felicito por eso. Y a ver si hacen crecer más la tapicería actual, que quiero ver más cosas de gente joven, que debe hacer mucha efervescencia por ahí abajo, que debe con ganas de salir, ¿no? Digo. Puede ser. Muchas gracias. Gracias a vos, Mónica.